Vamos ya con Eugenio Semino a hablar de este tema, del pago y de la situación actual de los jubilados. Gracias, Eugenio. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Qué gusto poder saludarte. Igualmente, gracias por atendernos a esta hora, 12 y 14 minutos. Por Quería, favor. bueno, tener un poco tu mirada y el impacto que crees que tiene el pago de jubilaciones en dos tramos. Sí, en realidad cuando los políticos disputan verbalmente, dialécticamente, bueno, será parte de su trabajo. Quienes estamos afuera de la política y vemos sus consecuencias, es decir, aquellos que hacemos asistencia directa, nosotros atendiendo cientos de casos en la Defensoría, otros colegas en los hospitales y demás, vemos que todo el sector de adultos mayores, de personas con discapacidad, y lo vengo diciendo desde hace más de un año, están viviendo una situación de crisis que tiene característica de crisis humanitaria. Ujú. Vamos obviamente a lo económico, que es lo que se está charlando en este momento, pero te pido me permitas después hacer un pequeño acápite sobre la cuestión de salud, Ujú. que van íntimamente relacionados. Durante el año pasado, el 2023, para tomar lo más cercano, las jubilaciones y pensiones, aún con bono, de los de la mínima, recompusieron 140%, mientras que la inflación general fue del 211% Ujú. y medicamentos fue el 300%. Tremendo. Que sabemos que medicamento sobre nosotros los añosos tiene un peso importante en la canasta. ¿Qué pasa este año? Este derrotero de caída libre del haber del jubilado, que se trató de disimular con los llamados bonos. La palabra bono es un eufemismo, es un pago en negro, un pago no remunerativo, que no contó nunca para que sobre él se calcule la ley de movilidad, y que por otra parte hay algo muchísimo más grave, es discrecional. Decide el funcionario de turno Sí. a quién se lo da, a quién no se lo da, de cuánto lo El da. presidente dijo que no estaba de acuerdo con el bono. El tema es que no avanza la nueva fórmula, ni por ley, ¿no? Claro, Ni por pero vos decreto. fijate, Franco, que se dice no está de acuerdo, pero se sigue aplicando el bono que lo sistematizó Massa en su gestión. A ver, se recurría a este tipo de pagos siempre, todas las administraciones, un mes antes de la elección, pero ahora parece que fue parte del sistema directamente, porque de mediados del 2022 hasta el 10 de diciembre y ahora con la nueva administración de Caputo, se sigue utilizando el bono. Ujú. Ahora bien, tenemos un tema para ser equitativos en quienes debaten esto. A partir del 10 de diciembre, el 14 de diciembre, tuvimos una devaluación de 118 puntos que afectó a todos los argentinos, pero a los bolsillos más débiles mucho más. Sí. 25% de inflación en el mes de diciembre, 20% de inflación en el mes de enero, 13% en el mes de febrero y se dice un quantum similar para el mes de marzo. Vamos a tener en este periodo un acumulado de inflación de alrededor de 75. ¿Cuánto reajustó la ley de movilidad hasta ahora? Recién a partir de marzo, 27 puntos. Claro. Empieza hace 2 meses a menearse por parte del propio Ejecutivo Nacional el tema de cambiar la fórmula, de ir a IPC, precios al consumidor para los televidentes, que, bueno, parece como razonable, porque de lo que careció esta fórmula, que sigue vigente aún, es de algo que cuando se debatió en diciembre del 2020, el oficialismo se negó a incorporar,
que era una cláusula de garantía por inflación, sabiendo, en ese momento no era tan alta, pero sabemos que desgraciadamente la inflación es una enfermedad crónica en la economía argentina. Sí. Por lo cual, ahí empieza ese debate hace 2 meses, luego el tema del DNU va desapareciendo, la cuestión esta en particular, aparecen impuestos y demás, y hace 2 semanas se reactiva. Cuando el viernes estaba reunida la Comisión de Seguridad Social tratando de sacar un dictamen acordado, bueno, aparece el comunicado que dice, y esto cuento la secuencia porque vale, dice el comunicado, a partir del 1 de abril se aplica IPC del mes de febrero, que ya lo conocíamos, 13%. Sí. Y una suma que no establece el comunicado cual, sale el ministro Guillermo Franco a decir, bueno, la suma de recomposición es el 12.5%, es decir, lo que se llama habitualmente el factor empalme, que es tratar de recuperar algo de lo que se perdió en la inflación de este periodo. Pero por eso contaba el cuento del último año. Es decir, ahí se perdieron 70 puntos de inflación. Vale decir que el derrotero del haber del jubilado no es solo la pérdida de este rato, sino que se le ha convertido, el haber se ha licuado, que ya no cubre nada. No, Imagínate. aunque está bien lo que marcaste, Eugenio, porque una vez que incluso el gobierno logre actualizar por inflación las jubilaciones, tenés a 5 millones de jubilados que no van a cambiar nunca su estándar de vida. Es decir, porque por más que le aumentes con la inflación, no te va a alcanzar porque no te alcanza hoy. Y yo te pregunto, vos que hablás mucho con muchos sectores que obviamente te consultan y demás, ¿qué alternativa hay para la Argentina? ¿Qué crees que si alguien quisiera tomar este tema en serio y buscar una solución en serio, ¿cuál sería la solución? Por ejemplo, que te jubiles más tarde, que mejore la actividad privada y tengas más empleados privados y entonces haya aportes más importantes y entonces ello ayude a empujar y que algún día puedas recomponer las jubilaciones, porque si no el futuro va a ser dramático para los próximos jubilados también. ¿Qué imaginás vos? ¿Qué hablás? ¿Qué escuchás además de los congresistas? De si a alguien se le cae una idea respecto a qué vamos a hacer con el tema, que es hoy dramático, pero que en los próximos años va a ser peor, no mejor. Mira, no solo que va a ser peor en los próximos años, en este momento están entrando, mientras se debate todo esto, 900.000 nuevos jubilados, porque está abierta una moratoria hasta el año 25. Entonces, vos fijate, la torta es cada vez más pequeña y se sientan cada vez más comensales a la mesa, que es lo que estamos viviendo. Y vos decías exactamente lo que tenemos que analizar. El gran problema es el financiamiento, por lo cual estas fórmulas van a traer a Mandrake, porque ya fracasaron 3, van a traer a Mandrake para tratar de hacer una fórmula mágica, y no existe. Esta que aparece como absolutamente razonable, es decir, seguir a la inflación, fue algo similar a lo que había mandado Mauricio Macri en el 17, que contenía el 100% de inflación. Y en el Senado, Pichetto hizo el 70-30. 70 de inflación, 30 de salario. En el 18 y 19, las jubilaciones y pensiones perdieron 20 puntos, cuando hubo alta inflación. Entonces, me parece que, y el tema central es este, se han licuado a tal punto, vos fíjate, con el aumento, el IPC, el 12.5%, que no sabemos bien a qué responde, pero bueno, un pequeño punto de tratar de morigerar la pérdida, el haber mínimo llega a 270.000 pesos. Y el bono, que tiene estas características, puede ir y venir, con el bono llega más o menos a 240, 235.000 pesos
con los descuentos de obra social y demás. La canasta del jubilado se publicó hace 10 días con gastos de vivienda, una canasta elementabilísima, es de 685.000 pesos. Estamos hablando de un tercio. Y vos mencionabas los 5 millones. Sí. Claro. Mencionabas los 5 millones de la mínima, sí, que cobraron el bono, pero 2 millones restantes que nunca cobraron el bono durante 1 año y medio están prácticamente en el mismo rango. En el mes de marzo hubo que agregarle un bonito a esos que nunca habían cobrado bono para que alcancen a los de la mínima más el bono. Claro. Es decir, no hay una pirámide previsional, sino que tenemos una gran llanura de miseria. Sí. Yo te concluyo, obviamente no quiero robar tu tiempo, pero creo precisamente, bueno, un segundo más, las personas con discapacidad que cobran pensiones no contributivas, al día de hoy están cobrando 100.000 pesos, ¿no? Porque es el 70% de las mínimas. No puede funcionar una sociedad que le da menos a quienes más necesitan. Por lo cual, como es una crisis humanitaria, de ese segmento de estas 7,5 millones de personas, hay una cantidad importantísima que están bajo los escombros, se están muriendo. No es que va a pasar. Yo te dije en algún momento que hay que aunar esto con una crisis sanitaria. Mira, lo vemos en la Defensoría, se nos mueren pacientes que están esperando una prótesis de cadera o de rodilla desde hace 1 año y medio, o que están esperando un reemplazo de válvula coronaria, o que no pueden acceder a la medicación. Ya hace 1 año el jubilado no compra el medicamento conforme lo que le prescribe su médico para las dosis, sino conforme lo que tiene en el bolsillo. ¿El PAMI no lo cubre esto? ¿Perdón? ¿El PAMI no lo cubre? No, PAMI cubre, a ver, el mito del PAMI y los medicamentos gratis. PAMI tiene un programa que existió siempre y se ratificó ahora. Siempre la industria del medicamento, que es una gran extorsionadora, pero que financia las campañas políticas electorales desde hace muchos años, amaga con que no cerramos el contrato y demás. En realidad, PAMI tiene 5 millones de beneficiarios, de los cuales hay un programa que contiene más o menos a 1.700.000 jubilados, que son los medicamentos por vía de excepción al 100% de ellos. Son hasta 5 medicamentos de uso habitual. Los oncológicos, obviamente, son gratuitos para todos, como en las obras sociales. Y después el resto es a un descuento del 50% o del 80% si son para patologías crónicas. Pero, ¿sabés qué pasa? Sí. Aún una caja no tiene patente, la aspirineta, porque es del siglo XIX, una cajita de aspirinetas que tomamos cualquiera que tiene canas, sale 4.000 pesos. Claro. Entonces, claro. Esto, cuando lo aunas, digo, inclusive algunos jubilados que su red familiar le pagaba alguna prepaga, como rueda de auxilio para esto, porque ver un especialista es esperar 3 meses. Claro. Cuando hablo de un especialista, un urólogo para un paciente que anda con sonda, ¿no? Claro, claro. Que no puede esperar 3 meses, ¿no? Está claro, está claro. Claro, entonces, inclusive no prepagas de primer nivel, pero que permitían hacer los estudios más rápidos. Bueno, no las pueden pagar más. Un adulto mayor en una obra social, las obras sociales no están aceptando adultos mayores a su vez, pero una prepaga, bueno, si ya estaba, su cuota está en 400.000 pesos, con una verga estamos hablando de 240.000 pesos. Entonces, ¿qué encontramos? De esa enorme masa, de ese universo, hay una cantidad de jubilados que no tienen ningún tipo de cobertura.
porque no tienen familia, porque no tienen relación con su familia, no tienen dónde vivir. Claro. Entonces, yo creo que hoy Qué lo que panorama. amerita, y lo voy a plantear el 4, que me invitaron gentilmente los diputados a hablar en la Comisión de Seguridad Social. La semana que viene. Hay que rescatar a esas personas, porque son las que directamente se están muriendo. Y fíjate con el tema del desdoblamiento o el pago en dos tramos del mes de abril. Sí. Una pensión que está lleno, por quien quiera venir a San Telmo, Congreso, sí. Lo mismo pasa en Córdoba, en Rosario. Una habitación en esas posibles, que son hoteles que no pueden estar habilitados, sale 150.000 pesos. Una habitación con baño compartido. Claro. El jubilado, como va a recibir la primer cuota, es exactamente el mismo haber del mes pasado, el haber del mes pasado eran 135.000 pesos, o de este mes que concluye, ¿no es cierto? No puede pagar la pensión. Clarísimo, Eugenio, clarísimo. Es muy fuerte lo que contaste. Y está bien. Concluyo. Sí. Si los quieren venir a ver, el miércoles están en la Defensoría, porque si no pagan la pensión, no es que le van a hacer un juicio de desalojo, le sacan la valija a la puerta. Por eso creo que hay que sacar a los que están en esa situación, y para eso tienen que intervenir Estado Nacional, provincial, municipal, y todos los organismos poner el recurso en esos mientras se discute seriamente el financiamiento. Está clarísimo, Eugenio, gracias por todo lo que contaste. Alerta total para el tema jubilados. Lo que estás contando es brutal, de verdad es brutal, como lo que mencionás recién de las pensiones y de la mínima, ¿no? El que no tiene su propiedad está muy complicado, incluso para pagar una pensión. O sea, ya no les alcanza ni para pagar la pensión. El que la tiene también lo tiene con sus expensas, la complicación. Claro, clarísimo. Gracias, Eugenio, gracias por todo lo que contaste. Un saludo muy grande. Gracias por tu tiempo, eso es muy amable. Semino con nosotros va a estar la semana que viene, como contaba, en el Congreso de la Nación también, dándole a los legisladores información sobre esto.